Sí, lo ven, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. De acuerdo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer las clases de laboratorio microbiológico. Esta clase ya la han llevado, así que ya saben cómo es. Vamos a hablar sobre eh, la ITU, también sobre el urocultivo, el hemocultivo, mielocultivo y el coprocultivo finalmente. Bueno, primero una ITU. Primero la ITU. ¿Qué es una ITU? Es como acá dice, es la condición en la cual los microorganismos se establecen y multiplican en cualquier sector del tracto urinario. Por eso es una infección del tracto urinario. ¿Qué es? ¿Qué comprende el tracto urinario? Bueno, comprende desde los riñones, también los uréteres, la vejiga y finalmente la uretra. Entonces, en cualquier porción de esta que haya una instalación de microorganismos y se multipliquen, va a ser condicionante de una ITU, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué se va a producir? Bueno, por un desequilibrio entre la virulencia y resistencia del propio organismo, ¿no? Entonces, porque normalmente hay microorganismos en este tracto, pero cuando ya hay una inmunosupresión, por ejemplo, puede ser que haya alguna, un brote de microorganismos y se, se agudice, ¿no? Se va a volver crónico si es que hay una neuropatía obstructiva o si hay una vesículo de tritis. Bueno, ¿qué síntomas da? Disuria, poliaquiuria, una urgencia urinaria, dolor suprapúbico, también dolor en los flancos, sensibilidad en ángulo costovertebral y la fiebre, ¿no? Se puede clasificar de distintas formas. La, eh, una de ellas es la por su... Se está moviendo esto. Por su vía de infección ascendente, en la cual consiste en el ano, vagina, uretra, vejiga, ureter, pelvis y riñón. ¿De acuerdo? Es una vía ascendente, como dice, asciende hacia los riñones y se da principalmente por enterobacterias, en el 90%, ¿no? Porque su origen es del ano. La principal, la Escherichia coli, para los serotipos O, K y H, pero también hay otras bacterias, como pueden ser el Proteus, mirabilis, en un 5 a 10%. Eh, También otros que ya consisten en el 10%, como puede ser la Klebsiella, la Enterobacter y la Pseudomonas. Y para los hospitalizados, que son pacientes normalmente inmunosuprimidos, adultos mayores, entre otros, bueno, la Citrobacter freundi, la Serratia marcensis, la Providencia, el Haemophilus, Acinetobacter y Calcoaciticus asiáticos. Y para la vía hematógena, se da por una bacteremia, en la cual la principal es el Staphylococcus aureus, ¿no? O por una fungemia, en la cual la principal es una cándida, que esta ya se da en los primeros también. Pacientes con VIH, por ejemplo. De acuerdo. Se va a clasificar de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, por su localización. Si es eh, una infección de origen bajo o alto, ¿no? Perdón, no de origen, sino de establecimiento, bajo o alto. Si es bajo, va a ser en la uretra o en la vejiga, y si es alto, en el riñón, ¿no? Pielonefritis, si es alto, y uretritis, y vejiga, si es bajo.
También se puede clasificar por su recurrencia, la cual se puede dar por recaídas o por reinfecciones. También por su complejidad. Puede ser una bacteriuria asintomática, en la cual obviamente no hay síntomas, como el Nica, pero sí hay mayor a 100.000 unidades por formadoras de colonias. ¿De acuerdo? Mayor a, o 10 a la 5 también, 10 a la 5, mayor a 10 a la 5. Unidades formadoras de colonias. También puede ser no complicada o complicada, ¿no? ¿En qué, cómo vamos a clasificar si es complicada o no complicada? Bueno, es complicada cuando se da en el sexo masculino, y también en pacientes adultos mayores, es decir, mayores de 65 años, también cuando hay persistencia de los síntomas, mayor a 7 días, cuando hay presencia de catéter urinario, cuando hay instrumentación reciente de la vía urinaria, en niños, en trasplante renal, pacientes con trasplante renal, alteraciones anatómicas del tracto urinario, como puede ser, por ejemplo, un doble sistema pielocalicial, también alteraciones funcionales del tracto urinario, uso reciente de antibióticos, infección nosocomial o intrahospitalaria, embarazo, diabetes, inmunosupresión, como se da en la VIH o en fenómenos complicados. ¿De acuerdo? También va a clasificarse como una bacteriuria significativa cuando es en varones es mayor a 10 a la 4 o en mujeres mayor a 10 a la 5, ¿no? Mayor a 100.000 o a 10.000, ¿no? Dependiendo de cada sexo. De acuerdo. ¿Cómo se va a diagnosticar? El diagnóstico es básicamente clínico, como dice acá. Ya saben por medicina 1 que se diagnostica, perdón, por ejemplo, por la puño-percusión lumbar o los puntos retrovirales, retrovirales, ¿no? También por el dolor de los flancos, la fiebre, etc. Así que es básicamente clínico, pero también se puede apoyar con el uroanálisis, que es lo segundo más importante. Además, también hay procultivos o estudios de imágenes, ¿no? Pero principalmente lo clínico y lo segundo, el uroanálisis. Ahora, una parte importante de esto es cuando se desarrolla en gestantes, ¿no? Como ya dijimos, clasifica como una, una ITU complicada en mujeres embarazadas y hay distintas formas para clasificarlo. En caso de que sea una bacteriuria asintomática, una gestante tenga una bacteriuria asintomática, es decir, no tenga síntomas, pero sí tenga mayor a, acá dice, 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿De acuerdo? En este caso, mayor a 10.5 y no síntomas. ¿De acuerdo? Lo primero que van a hacer entonces, ya que no hay síntomas, es decir, no va a haber no va a haber un criterio clínico, una forma de diagnosticarla clínicamente, se va a proceder directamente al urocultivo, ¿no? Para gestantes de 16 a las 12 semanas. De acuerdo. Ahora, este urocultivo obviamente puede dar positivo o negativo. Si es negativo, bueno, se da de alta la paciente y se va para su casa, pero si da positivo y hay ausencia de síntomas, como ya dijimos, va a haber mayor a 10.000, perdón, a 100.000 unidades formales de colonia, y su tratamiento entonces va a ser por beta-lactámicos, nitrofurantoína o fosfomicina. ¿De acuerdo? En caso de que sea una cistitis, bueno, ¿cómo vamos a saberlo? Un urocultivo a la gestante. Si sale negativo, se va a su casa, pero si sale positivo,
y hay además síntomas como disuria, coliaquia, urgencia urinaria y dolor suprapúbico, el tratamiento, bueno, va a ser el mismo, pero en este caso se va a clasificar como una cistitis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, la presencia de síntomas, básicamente. Y para la pielonefritis, igual forma un urocultivo, si sale negativo, se va para su casa, pero si sale positivo, y además hay síntomas como fiebre, dolor en los flancos, dolor ángulo costovertebral, náuseas y vómitos, y con o sin síntomas adicionales a estos, por ejemplo, se le va a hospitalizar a la paciente y se les va a prescribir antibióticos parenterales. ¿De acuerdo? Y se va a clasificar como una pielonefritis. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene síntomas como disuria, poliaquia, urgencia urinaria y dolor suprapúbico, pero sin fiebre, sin náuseas, sin dolor en los flancos, es una cistitis. Pero si tiene fiebre, dolor en los flancos, ya clasifica como una pielonefritis para gestantes. ¿Ok? Ahora, el uroanálisis. Un segundo, disculpen. De acuerdo. Esto ya lo hablamos en la primera clase, me parece, sobre el uroanálisis. Es la misma diapositiva, pero de todas formas, ¿cómo se toma? Tiene que ser la primera orina de la mañana, ya que presenta mayor concentración y tiene que ser procesada a las 2 horas, ¿no? Tiene que ser de micción espontánea. Se puede tomar, perdón, por micción espontánea, por cateterismo vesical o por punción suprapúbica. ¿Cómo se va a conservar esta muestra? Tiene que ser fresca, refrigerarse entre 4 a 8 grados centígrados y se puede conservar con químicos. Una vez tengamos esta muestra de orina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un análisis tanto físico, químico, como de su sedimento. Para lo físico, vamos a fijarnos en su aspecto, en su color, en su olor, en su densidad, si está turbio, si no está turbio, si es naranja, transparente o color normal, si hay pus, por ejemplo, también. Luego, químico, vamos a ver su pH, vamos a ver si hay hemoglobina, glucosa, proteínas, nitritos, cetonas, urobilinógeno o bilirrubina. Y con respecto al sedimento, bueno, vamos a ver si hay eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cilindros o cristales. Esta ya lo explicamos también en la primera clase, pero es cómo debemos enseñar al paciente para que pueda tomar la muestra de muestra de orina. Ahora, el urocultivo. De acuerdo, se usa para el diagnóstico de una ITU, sea sintomática o asintomática. ¿Cómo se va, cómo se va a proceder a recolectarlo? Bueno, se puede usar una asa calibrada, ya sea, y también se va a sembrar en medios como en CLED, en agar sangre, en McConkey. Se va a incubar, se va a leer el cultivo, identificar el germen y se va a proceder con el antibiograma, ¿no? Ya sea por disco de difusión o el MIS. ¿Todo esto para qué? Bueno, para saber qué bacteria está en la orina, eh, y también se puede ver la resistencia, ¿no? Antibiótica. Esta muestra puede dar falsos negativos cuando, por ejemplo, tengamos a un paciente que está recibiendo de tratamiento antibiótico, entonces se tiene que tomar
si tiene que ver eso, ¿no? Que el paciente no esté tomando ninguna medicación porque puede dar un falso negativo. También un arrastre del antiséptico en la higiene, es decir, hay una contaminación externa, también puede dar un falso negativo. Orinas con pH muy bajo, es decir, muy ácido, menor a 5, o muy alto, muy alcalino, mayor a 8. También cuando hay una baja densidad urinaria, menor a 1.003. Cuando hay microorganismos inusuales que requieren medios especiales, como el Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrea, ¿no? De acuerdo. Entonces, con respecto al recuento, como ya dijimos, mayor o igual a 100.000 unidades por número de colonia es lo clasificamos como positivo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Pero en caso de mujeres con cistitis, con mayor a 100 unidades por número de colonia ya se clasifica como positivo, y en varones mayor a 1.000. Si hay un germen, si encontramos solo un germen en este urocultivo, bueno, se informa el número de colonias y se procede con el antibiograma. Pero si hay dos gérmenes, también se informa el número de colonias, pero se pide otra muestra, ya sea porque se pudo haber contaminado esta muestra. Ya si hay más de si hay tres o más gérmenes, se clasifica como un cultivo mixto y se necesita necesariamente una nueva muestra. Si hay dos, bueno, eh, se puede proceder, pero se pide otra muestra por si acaso. Pero si ya son tres o más, definitivamente esta muestra está contaminada, entonces se tiene que pedir una más. ¿Qué microorganismos encontramos en este cultivo? Bueno, lo principal, como ya dijimos, una Escherichia coli, pero también puede haber Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus, saprophyticus, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae. ¿De acuerdo? Ahora el hemocultivo. ¿Qué es el hemocultivo? Es un método de diagnóstico microbiológico que va a permitir determinar la presencia de microorganismos en sangre. Es decir, una bacteremia, ¿no? Microorganismos en sangre es una bacteremia. ¿Qué indicaciones hay para tomar un hemocultivo? Bueno, cuando hay una alta probabilidad de bacteremia, mayor al 50%. ¿En qué casos se da esos? En caso de que el paciente esté cursando con una sepsis, una infección endovascular, una osteomielitis vertebral o una meningitis. Esto con respecto a la alta probabilidad, es decir, mayor al 50% de que haya una bacteremia. Una probabilidad moderada de una bacteremia, es decir, del 20 al 50%, podría ser una pielonefritis, una colangitis, un absceso hepático piógeno, una neumonía adquirida en la comunidad grave o una neumonía eh, nosocomial, o también una celulitis, ¿no? Una baja probabilidad de bacteremia, bueno, cuando hay menor al 20% de probabilidad de que sea una bacteremia, en este caso no es necesario el hemocultivo. En caso de que el paciente esté cursando por una celulitis, una cistitis, prostatitis, una neumonía adquirida en la comunidad o una fiebre postoperatoria, ¿no? ¿Cómo se va a recolectar este hemocultivo? Bueno, se tiene que recolectar igual que por ejemplo, igual que el urocultivo, antes del tratamiento antibiótico, porque si no va a dar un falso negativo. También se tiene que coger dos muestras, dos juegos de hemocultivos, uno un frasco aeróbico y otro en un frasco anaeróbico. Y la punción venosa tiene que ser en distintos sitios, ¿no? Para que no haya riesgo de una contaminación.
Esto con respecto a la antisepsia y a la técnica de recolección, para que también no haya una contaminación, tiene que ser una persona con experiencia la que la toma, un flebotomista. eh, y bueno, lo demás que tú puedes leer, pero no es necesario. De acuerdo. ¿Cuánto de volumen de sangre se va a tomar? En caso de adultos, lo ideal es 30 mililitros. eh, 20 mililitros para el tubo aeróbico y el anaeróbico. Y 10 mililitros solo en caso de que sean aerobios, ¿no? Y para que se clasifique como una bacteriemia intermitente, tiene que haber menor a una unidad formadora de colonias. Y en caso de que sean niños, bueno, de acuerdo a su peso corporal, de acuerdo va a variar. Y acá se clasifica una bacteriemia siempre, si es que hay mayor a 100, perdón, 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. De acuerdo. ¿Cómo se va a interpretar los hallazgos? Con respecto a las bacterias, siempre clínicamente significativas, si es que encontramos Staphylococcus aureus, también Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo A, como el Piógenes, entre bacterias, Haemophilus influenzae, Pseudomonas, Bacteroideaceae y especies de Cándida. Eso con respecto a lo clínicamente significativo. Pero eh, si es que hay un riesgo de contaminación, ¿qué, qué bacterias podemos encontrar? Bueno, puede haber Enterococcus, Streptococcus en su especie viridans, Staphylococcus coagulasa negativo, aparte del Staphylococcus luchtunensis, especies de Corynebacterium, especies de Bacillus y especies de Micrococcus, ¿no? Estos son los que puede ser significativo o puede ser que haya sido contaminado. Y bueno, esto que se tiene que aprender, porque puede que en nuestro examen, ¿qué bacterias producen la endocarditis? ¿No? Son gram negativos, los Haemophilus, el Aggregatibacter, Cryptobacterium, Eikenella y la Shigella. Con esta mnemotecnia, ACA, HACEK, ASEC. Ahora el mielocultivo. Bueno, esta es una técnica microbiológica que consiste en un aspirado de médula ósea y un cultivo de este buscando microorganismos también, ¿no? ¿En qué uso se da? Bueno, en caso de que haya una fiebre de origen desconocido, no sepamos el foco de origen de esta fiebre, eh, por- ¿en qué caso se clasifica esto? Bueno, cuando hay una duración de más de 3 semanas, mayor también a 38,3 grados centígrados de la fiebre. Y también en infecciones en pacientes con VIH positivo. Con respecto a la técnica de asepsia de la piel, se realiza el aspirado previa anestesia local, se inocula 1.5 mililitros en frasco de hemocultivo aeróbico y se incuba el sedimento de crecimiento por 14 días. Se identifica y se hace el antibiograma. Conclusiones de este mielocultivo. Bueno, podemos utilizar tanto el mielocultivo como el homocultivo
ambos tienen una utilidad clínica muy importante, pero en caso de que haya bacterias como la Salmonella typhi o la Brucella, se prefiere el mielocultivo. ¿De acuerdo? También es útil cuando está asociada a otros cultivos para VIH y tiene un mejor desempeño en pacientes con un VIH con fiebre de origen desconocido. ¿De acuerdo? Y finalmente el coprocultivo. Este es un método de ayuda al diagnóstico microbiológico que consiste en un cultivo de heces para lo mismo, para identificar microorganismos. ¿De acuerdo? Es útil en infecciones del tubo gastrointestinal, entre las más frecuentes. Las bacterias más, perdón, los organismos más frecuentes pueden ser, los que podemos encontrar son bacterias, virus, parásitos, y este es su método de elección en infecciones bacterianas intestinales, ¿no? ¿Cómo se consigue la muestra? Bueno, obviamente en un frasco estéril, debe ser obtenida de material fecal, evitar que se contamine con orina, y el traslado tiene que ser dentro de las 2 horas al laboratorio, si no, uso de medio de transporte en carrier, ¿no? Si se va a demorar más. Tiene que ser tomada también antes de la toma del antibiótico o 72 horas después de suspender. Y la toma de muestra, en caso de lactantes, se puede realizar con un hisopado rectal. Ahora, en la teoría hablan sobre esta enfermedad, la diarrea del viajero, que los microorganismos que lo producen más comúnmente son las Escherichia coli, el Vibrio chloride, la Shigella, la Salmonella, Campylobacter juni y la Yersinia enterolítica. ¿Qué clínica da? Bueno, fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea, ¿no? ¿Qué síndromes podemos encontrar en estos? La diarrea acuosa, secretoria y la diarrea invasiva, en caso de disentería. Ante la sospecha de un cuadro de hacer una detallada historia clínica y un correcto estudio microbiológico, ¿no? Y el diagnóstico definitivo se da por el coprocultivo, ¿de acuerdo? Eso sería entonces todo con respecto a esta clase, es corta. Voy a pasarles el post para que lo vayan resolviendo y lo resolvemos también ahora, ¿de acuerdo? Vayan resolviéndolo y regresamos en unos minutos. Y si tienen alguna pregunta, también la resolvemos después.
De acuerdo, vamos a terminar de... Vamos a resolver el voz test para ya terminar la sesión. Entonces, ya. La primera pregunta, paciente de 30 años, gestante de 16 semanas de gestación, acude a su control en centro de salud en donde le encuentran un neurocultivo positivo con más de 105 unidades formadoras de colonia para Escherichia coli. Ella manifiesta que no presenta ninguna sintomatología en relación al hito. Según lo descrito, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Bueno, vamos a empezar aquí. Enfermedad crónica inflamatoria, no, porque no nos da no nos da más sintomatología. Cistitis, no, porque no presenta sintomatología. Dice que no tiene síntomas, así que no. Uretritis tampoco. Bacteriuria, sí, bacteriuria sintomática. De hecho, esta es la respuesta. Pielonefritis, no, porque tampoco no presenta ningún síntoma. Así que es bacteriuria asintomática. Paciente varón de 67 años con diagnóstico de diabetes mellitus 2. Desde hace 5 años se encuentra en unidad de cuidados intermedios con meningitis. Se encuentra con fiebre uy, aquí me faltó, pero desde hace horas se tiene una alta sospecha de bacteriemia por catéter. ¿Cuál es el examen de laboratorio más indicado a realizar para confirmar dicha sospecha? Bueno, para bacteriemia por catéter, básicamente el examen es hemocultivo, ¿no? Mielocultivo no, no, podría ser, pero se prefiere en estos casos el hemocultivo por la alta sospecha de bacteriemia por catéter. Monocultivo no tiene sentido, cultivo del LCR tampoco y coprocultivo no. Paciente varón de 35 años con antecedentes personales sin antecedentes personales ni familiares. Mira que me falta esto. Ya. Desde hace 3 días presenta fiebre, pero no, sin antecedentes. Actualmente se dedica a la crianza de ovejas, cabras y cerdos desde hace 3 meses. Desde hace 3 días presenta fiebre, malestar general, sudoración profusa en noches y artralgias. En sus exámenes al laboratorio se encuentra anemia, leucopenia, linfocitosis relativa. Con esto tiene una alta sospecha de brucelosis y se realiza un hemocultivo, saliendo negativo. ¿Qué exámenes de la autoridad les solicitaría a usted para confirmar su sospecha clínica? Ok, cultivo de líquido articular, no. No tiene nada que ver. Mielocultivo. Eh, mielocultivo, esta es la respuesta, porque dice que tiene una alta sospecha de brucelosis y aquí se usa para la brucelosis es el mielocultivo. Coprocultivo no, hemocultivos no, y cultivo de LSR tampoco. Paciente adulto, perdón, no. Estoy aquí haciendo mal. No, sí, aquí está bien mielocultivo. Ya, el paciente adulto de 86 años con fiebre alta, de estrés respiratorio e hipotensión. Se lo solicita la toma de un hemocultivo. Idealmente ese examen debe ser obtenido porque me dio, bueno, ¿no tiene importancia la medicación del paciente? No, sí, sí tiene mucha importancia porque antes de tomar este examen, el hemocultivo, el paciente tiene que no haber ingerido antibióticos, porque si no puede dar un falso negativo. Después del episodio de fiebre, no, de hecho tiene que ser antes del episodio de fiebre, antes de la administración de antibióticos, sí,
Esta es la respuesta. Después de la administración de la primera dosis, no, es lo mismo que la primera alternativa, no tiene sentido. Luego de desinfectar la zona con alcohol de 50 grados, no, tiene que ser de 70 grados. Así que es esta respuesta. Después de la administración de, perdón, antes de la administración de antibióticos. Y por último, mujer de 26 años acude por fiebre alta de 38 grados centígrados, dolor en flancos, hipogastrio, disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente? ¿Cuál es la conducta más adecuada con esta paciente? Bueno, vemos que tiene dolor en flancos, hipogastrio, disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical. Estos últimos tres síntomas son em, para una, puede ser una cistitis o una uretritis, ¿de acuerdo? Y la fiebre alta puede indicarnos una pielonefritis. Así que, de todas formas, podemos confirmar que tiene una ITU, ¿no? ¿Qué exámenes es aparte de la clínica, es importante para el diagnóstico? Bueno, el productivo, no. Solamente indica sintomáticos. No, primero tenemos que saber qué tipo de tenemos que saber qué tipo de bacterias hay para poder tratarlas, porque si solo tratamos los síntomas no se va a resolver la infección. Hospitalización. Bueno, hospitalización podría caber en caso de que sea en caso de que sea una ITU complicada, pero para eso tenemos que saber tenemos que tener más síntomas, más indicativos, ¿de acuerdo? Y también un neuroanálisis. Hemocultivo, no, pero urocultivo y tierra reactiva, sí. Para que podamos ver qué es lo que qué es lo que contiene la orina, qué bacterias están, el antibiograma, etcétera. Entonces eso sería todo por esta clase. Espero se haya entendido y ya nos veríamos la siguiente semana. Gracias.